Ya desde el 2014 me ha tocado compartir mesas con don Aldo. Casualmente siempre me había tocado exponer antes que él. Esta es la primera vez que voy después de don Aldo, y esto es particularmente difícil cuando ha hecho una exposición como la que acaba de terminar. En fin. Perdón. No tiene por qué disculparse, al contrario. Vamos a hacer un planteamiento. La idea de estas mesas y de este día, como ustedes ya bien lo vieron, es repensar qué cosas necesita la ley general. No estamos buscando abordar qué tiene la ley general hoy o cuál es el tema que fundó la necesidad de hacer la ley general. Ya la tenemos desde hace 40 años y vamos a ver hacia adelante. El tema es serio. Yo tengo la dicha de que me toca esta mesa que para mí es, se los aseguro, el tema más lindo de todos los que pudimos haber pensado para este seminario. Y vamos a ver cómo, a través de un muy breve repaso histórico, pareciera que ya la misma sociedad, el mismo ordenamiento nos va a ir marcando la línea de cuáles son los principales temas que en los que se requiere avanzar en materia de Ley General de la Administración Pública. Veamos. El profesor italiano Bartolomé Ferro nos dice, y abro comillas, el derecho procesal no tiene vida propia, nace y vive por y para el derecho de fondo, al cual sigue como el cuerpo a la sombra. Y es que esta cita es fundamental, porque vamos a ver cómo en la actualidad el derecho administrativo costarricense, y particularmente su Ley General de la Administración Pública, por tercera vez estamos viviendo lo que algunos han llamado el mal de Peter Pan o el síndrome de Peter Pan, y es este fenómeno que se presenta en algunos ordenamientos jurídicos, no solo el nuestro, en donde en vez de ser el derecho de fondo el que va avanzando, el que va estableciendo los institutos y el derecho procesal los va regulando, es al revés. Vamos a ver cómo el derecho de fondo va siguiendo las reformas y los avances que se van dando en el derecho procesal. Y es que para las personas aquí presentes que habrán visto cualquiera de las adaptaciones de Peter Pan, ya sea en su versión original de Matthew Barry en teatro o cualquier otra, la de Disney, verán que la obra empieza cuando Peter Pan está persiguiendo justamente su sombra. Están escuchando los cuentos de Wendy y Peter Pan persigue. Eso es lo que vamos a ver con mucha seriedad, que es lo que nos pasa a nosotros. Y con este repaso histórico vamos a ver cómo el sistema nos ha ido encendiendo una serie de luces de donde justamente es que se nos está presentando los puntos donde tenemos que avanzar. Mira, se me fue hasta ahí. Está brincando hasta el final. Angélica o José, no sé si me... Vamos a ver. Si me pueden ayudar tal vez manualmente, pasar a la que sigue. Es la anterior a esa. Son siete diapositivas. Sí, listo. Ok. Esta parte inicial no nos vamos a detener mucho, no es una exposición de historia del derecho administrativo costarricense, sin embargo, estimo importante que tengamos claro qué es lo que Costa Rica vivió en la primera fase para ver qué fue lo que cambió en la segunda etapa, que es la que nos marcó a casi todos los que estamos aquí. Ahí fue donde estudiamos. La primera etapa del derecho administrativo costarricense la vivimos desde que somos país hasta 1963. Ahí vamos a ver que tuvimos unos 140 años, unos 160 años en promedio, con un derecho sustantivo muy poco evolucionado. Teníamos normas procesales en materia de procedimientos administrativos sectoriales, pero nada general. Contrario a lo que se cree, sí tuvimos desarrollos doctrinales importantes. Podemos encontrar estudios jurídicos de derecho administrativo, una obra muy importante
deliciosa de leer de 1907 del profesor A. Zambrana y un tratado de Derecho Administrativo costarricense de 1969 de Ernesto Martín. Ahí se desarrolla discrecionalidad, se desarrolla fuentes. Nuestro derecho administrativo estaba caminando en la parte doctrinal. Sin embargo, tenemos que tener claro que nuestro derecho estaba en ese periodo altamente influenciado por la ley española de Santa María de Paredes de 1888. Eso nos marcó y nos metió desde el inicio en un proceso en donde la vida del derecho administrativo, como bien lo señalaba don Aldo, era el acto administrativo. Y es en este contexto en donde se da la reforma constitucional, introducimos la jurisdicción contencioso administrativa en la Constitución política, pero aquí sí, es un gran mérito, la tuvimos y todo, pero no tenemos que perder de cuenta que que esa reforma del esa inclusión, en el artículo 49 de la Constitución política consagró una constitución, una jurisdicción pensada en acto administrativo y no en cualquier tipo de acto administrativo. Si ustedes leen la redacción original del artículo 49, era un artículo que hablaba de potestades regladas, discrecionalidad estaba completamente fuera del escenario jurídico en el derecho administrativo como control judicial sobre las administraciones públicas, con algunas muy contadas excepciones, y es en este contexto de 1949 cuando se prepara y se publica nuestra primera norma procesal contencioso administrativa, que normalmente cuando uno habla con los amigos en la calle y las amigas, normalmente pensamos en que nosotros lo que hemos tenido en nuestra historia es el Código Procesal Contencioso Administrativo y antes la Ley Reguladora y pare de contar. Pues antes de la Ley Reguladora, en 1950, tuvimos nuestra primera norma procesal sobre proceso contencioso administrativo, la Ley 1226. Esta es una ley corta, pero una ley muy inspirada en las normas que en ese momento estaban vigentes. Y es así, en este contexto jurídico, como ingresamos a la Segunda República, con un sistema donde el derecho procesal estaba dando sus primeros pasos, pero no teníamos nada todavía de derecho sustantivo, y lo que nos encontrábamos en la parte escrita era un tema muy centrado en acto administrativo. Y ahí el mundo caminaba en esa materia. Listo. Como nos lo señalaba el profesor en la mañana, el profesor Laguna, él nos contaba del extraordinario cambio que significó en España la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa de 1956. Si ustedes se van a leer a García Enterría, el profesor es todavía más violento en su afirmación, porque él dice, es ahí donde nace el derecho administrativo español, antes de eso no teníamos nada. O sea, vean la magnitud de afirmación. Ese despertar del derecho español, que como lo plantea el profesor García Enterría, obviamente influyó mucho en los países latinoamericanos. En ese momento, nuestro principal tributario, el país que más nos informaba en derecho administrativo, pues evidentemente era España, y eso generó un movimiento a nivel nacional que nos llevó a la segunda etapa, que es la que nos interesa que ustedes tengan claro para que vean cómo vamos a llegar a donde estamos hoy. Y es que es en el contexto de esta reforma y las ideas que nos llegan de Europa que se nos abre la segunda etapa o la segunda fase del derecho administrativo costarricense. Y es que se da una década que para los administrativistas de ese momento, yo creo que para cualquiera, podríamos decir fue la época gloriosa del derecho administrativo costarricense, con la excepción de lo que vamos a vivir nosotros aquí en Costa Rica ya casi. O sea, si no fuera porque vamos a vivir algo excelente o algo importantísimo, yo diría aquí era donde le tocaba vivir a los amantes del derecho administrativo, porque en una sola década usted le tocó vivir, si hubiera estado en este periodo, un proceso en donde se reforma la Constitución para ampliar la jurisdicción contencioso administrativa. Unos añitos después, ya lo vamos a ver, le aprueban una ley de la jurisdicción contencioso administrativa desarrollando una gran cantidad de institutos novedosos, y después se abre la discusión de lo que en ese momento fue el Código Administrativo, que ya lo vamos a ver. Esta década fue la de los 60s, y es que resulta ser que las ideas imperantes de controlar
más intensamente la discrecionalidad de la administración que estaban plasmadas en la ley española de 1956 llegan a Costa Rica. Pero para que nosotros podamos incursionar en esos temas, en ese momento se pensó que la Constitución política era un obstáculo porque limitaba la jurisdicción contenciosa a las facultades regladas. Entonces, lo primero que hicimos fue en 1963, arreglamos la Constitución política, por lo menos se vio que eso era lo que queríamos hacer. Y entonces pasan dos cosas en ese artículo. Una, suprimimos la expresión potestades regladas. Suprimimos el tema de potestades regladas. Y en segundo lugar, incluimos en el texto el tema de la desviación de poder, que es un aspecto de discusión central en materia de discrecionalidad. 3 años después se emite, ahora sí, a la luz de este nuevo sistema, una norma general para el proceso contencioso administrativo, la ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, en ese momento de avanzada, pero con las ideas imperantes en ese momento. Es decir, la ley reguladora lo que nos daba era todo un sistema procesal en materia de control judicial de los actos administrativos de la administración. Pues sí, algunas personas dirán, como lo planteaba el profesor Laguna en la mañana, y alguna vez alguna compañera jueza ya jubilada me lo decía, mire, pero es que esa ley permitía, si la hubieran visto bien, permitía el control de otras formas de manifestación de la conducta administrativa. Aquí, esto me suena como después del partido todos somos entrenadores. Si hubiera visto que la bola iba por arriba, que él lo hubiera atajado ayer. El tema va porque en ese momento la norma era así y se pensaba en temas de acto administrativo, así era como estaba. Y es en el marco de este sistema que está evolucionando en esa década de los 60 que en 1968 se entiende la necesidad y se nombra por decreto la comisión, pero aquí no me voy a detener porque no es un tema histórico, la comisión que iba a redactar lo que en ese momento se conoció como el Código Administrativo. Ese Código Administrativo entró en la Asamblea Legislativa y ya ustedes conocen la historia que salió pues hasta 1978, estuvo 12 años ahí dando vueltas para allá y para acá el tema del proyecto, pasó Trejos, pasó Figueres, pasó Duer y finalmente salió el proyecto. ¿Qué tuvimos en esa segunda etapa? En esa segunda etapa nos pasó exactamente lo mismo. ¿Y a qué me refiero con que sucedió igual? Bueno, nos volvió a pasar el ejemplo de lo que les decía al inicio con Peter Pan. El sistema procesal da un paso gigante hacia adelante en 1963 y en 1966 y nos introduce una ley reguladora que, entre otras cosas, por ejemplo, traía en los artículos 20 y 21 normas que hacían referencia a patologías y a tipologías de actos administrativos. Y entonces usted decía, sí, muy bien, o sea, quiere decir, si esa norma, el 21, me dice que hay actos con nulidades absolutas, tiene que ser que hay una clasificación de actos administrativos. ¿Y cuál era la realidad? Mire, la realidad era que la norma procesal me decía eso, pero no teníamos ninguna norma sustantiva que me dijera que era un acto administrativo, cuáles eran los institutos, cuáles eran los tipos de actos administrativos, cuáles nulidades existían. Vean ustedes que tuvimos un periodo de 12 años aproximadamente en donde el sistema nuevamente avanzaba la parte procesal. ¿Qué sucedía en la práctica? Mire, ustedes revisan, yo me tomé el tiempo para verlo, durante esos 12 años las jurídicas, si bien hay publicaciones de don Eduardo y de algunos otros autores, este tema es nada más tocado por pinceladas. En la práctica lo que se encuentra uno son algunas tesis y algunas resoluciones que es un poquito difíciles de ubicar porque están en máquina de escribir, están en libros de la década de los 70, resoluciones judiciales donde en algunos casos es claro que el redactor o la redactora, bueno, en aquel momento posiblemente era el redactor del fallo judicial, lo que hacía era que se traía institutos dogmáticos o teóricos de la doctrina europea o, por otro lado, se asimilaban las nulidades del acto a las nulidades procesales que estaban en el Código de Procedimientos Civiles, lo cual ahora sabemos que la equiparación pues está mal y no va por ahí. Una vez que llegamos a 1978, el derecho de fondo da un paso y avanza para alcanzar al derecho procesal. Pero tenemos que entender, como lo hemos venido diciendo, que ese avance del derecho de fondo
donde nos lleva es a un derecho de fondo con las ideas imperantes en aquel momento del actocentrismo, y ahorita vamos a ver algunas características de qué es eso, de lo que hablábamos en la mañana de actocentrismo, de lo que nos señalaba don Alto, ese culto al acto, qué implicaba eso, y llegan a un mismo nivel. El problema que tenemos en esta situación es que en ese momento, recuerden ustedes que históricamente Costa Rica está inmersa en un estado benefactor. El Estado de Costa Rica está haciendo muchas cosas. No podemos perder de vista que la idea y el surgimiento del derecho administrativo, y con él el acto administrativo, y con él el recurso contra el exceso de poder, se da en un entorno de Estado liberal. Aquí la realidad es diferente. La administración está haciendo. Tenemos muchas personas públicas trabajando y rigiéndose por derecho administrativo, haciendo cosas. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? Un sistema que, como mete la cabeza en el acto administrativo, tiene ojos para el acto administrativo, nos lleva a un sistema de reconversiones. Todo había que reconvertirlo, había que convertirlo en un acto administrativo para poder revisarlo, anularlo y combatirlo. Y entonces nos encontramos estos institutos que nos señalaba don Aldo, que se pueden potenciar, el 137 con el acto tácito, el acto presunto, y entonces usted tenía que convertir las conductas materiales a resoluciones para después pedir la nulidad de esas resoluciones para que en ejecución usted lograra de alguna forma, muy difícil procesalmente, y los que están aquí, que son jueces, veo bastantes compañeros de la judicatura, recordarán, los que tramitamos expedientes con ley reguladora, recordarán que ese tema era bastante difícil a la hora de moverse. Sí, pues el profesor Laguna dice que se podía, sí, pues en la práctica eran muy pocos los abogados y las abogadas que lograban hacer correctamente esa reconversión y que además en la práctica materializaban una sentencia en esa dirección. Esto que ven ustedes ahí es más o menos lo que vivimos desde que entramos a esa etapa, a esa segunda fase del derecho administrativo en 1963 hasta 2008, cuando el Código Procesal Contencioso Administrativo nos rompe el esquema, y ahorita vamos a ver qué tuvimos en ese momento, lo que yo les señalaba hace algunos instantes y lo que Aldo precisó muy bien, así que aquí voy a ir todavía más rápido. Los tratados, si ustedes buscan tratados, buscan libros, buscan manuales de derecho administrativo, posiblemente lo que ustedes se van a encontrar es un extenso desarrollo de lo que es el acto administrativo. Y posiblemente las actuaciones materiales, cuando muchos se las van a encontrar como formas de ejecución de actos administrativos, cuando en la realidad tenemos muchas actuaciones materiales que no tienen un acto administrativo previo. Piensen en la prestación de servicios públicos. Nunca a ninguna y a ninguno de ustedes les van a notificar las personas de la municipalidad que en los próximos 2 minutos les van a recoger la basura, ni tampoco cuando requieren una intervención sanitaria hay un acto administrativo de por medio. O sea, la actividad se hace, es una prestación, una actuación material de la administración pública y ahí no hay un acto. Igual pasa con los silencios, y es que aquí lamentablemente esto tuvo unos efectos perversos en la práctica, porque la realidad se nos disoció por algunos instantes de la parte teórica. Y aquí yo no quiero que ustedes sientan que estoy cometiendo la arrogancia de decir ¿por qué aquellos no se fijaron y yo sí me estoy fijando? Claro, yo sí me estoy fijando porque ya lo leí en los libros y me hacen la explicación y yo digo, sí, claro. En aquel momento, ¿qué fue lo que sucedió? Teníamos manuales, trabajos de derecho administrativo que centraban el estudio y el análisis en el acto, y la realidad iba por otro lugar. Y es que cuando el derecho administrativo se retira de la realidad, de la práctica cotidiana de las administraciones públicas, ese vacío de poder lo llena alguien. Y posiblemente en la mayoría de los casos, en el mejor de los términos, fue llenado por burocracia técnica que hacía las cosas porque así se hacían. No quiero pensar en los supuestos en donde más bien esa falta de regulación, esa falta de conocimiento técnico o de reglas claras fueron llenadas por temas de corrupción o por temas de amiguismo. En fin, esa es la realidad a la que nos enfrentamos en todo este periodo en donde había un acto administrativo. Y también hay que agregar que además cualquier cosa que no fuera acto administrativo per se
era una disfunción administrativa. Y entonces está aquí la explicación por qué siempre, cuando leemos la mayoría de los manuales, nos encontramos de entrada de que la inactividad administrativa es una disfunción administrativa. O sea, de entrada usted le dice, voy a hablar de inactividad, sí, pero eso además es malo. Y tenemos que ver que en un contexto donde estamos en un estado regulador, no toda inactividad administrativa es ilícita per se. Vamos a tener situaciones en donde alguien tiene que atender el sistema, el problema, pero también tenemos que entender que si estamos frente a una actividad concesionada, usted no le puede decir al Estado, por ejemplo, que tiene que incursionar en la actividad que está concesionada en primer término a solventar el problema, porque si el Estado hace algo, pueden estar ustedes seguros que el primero que va a brincar va a ser el concesionario que dice, mire, la autopista la tengo yo, usted no me va a venir a meter aquí trailers o no me va a meter a aplanadoras porque yo arreglo la calle. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita. Por ahora lo que me interesa es que todos vayamos pensando en esto, el actocentrismo, porque esto del actocentrismo es lo que se va a cambiar. Y no es un cambio de nombre. Aquí les quiero señalar que el profesor García de Enterría nos señala que este cambio que se va a dar es la revolución más grande que ha vivido el derecho administrativo desde que existe. Y nos plantea a raíz, y aquí les recomendaría a ojos cerrados la obra que ya estuvimos estudiando algunos amigos en el tribunal y yo, sobre transformaciones en el derecho administrativo de García de Enterría. Es chiquitita, son 90 páginas, una letra gigantesca, y sin embargo le hace a uno este recorrido con un lujo de detalles, claro, en el esquema español y a la luz de la realidad francesa y alemana. Ok, y ahora sí llegamos a lo que me interesa. Esta tercera fase, esto es lo que nosotros vivimos y esto es lo que yo les decía, es la parte más exquisita del derecho administrativo que nos va a tocar a nosotros y más dichosos a los que son más jóvenes y peinan menos canas, porque son los que tienen mayor responsabilidad de ir empujando el carro. ¿Qué fue lo que sucedió? El derecho administrativo se simplificó un montón, y aunque ahorita vamos a ver un esquema que de entrada nos podrá parecer un poquito complicado, van a ver que el cambio fue hacia facilitar la comprensión de lo que se vive en las administraciones públicas. ¿Qué fue lo que nos dijo el legislador o lo que se cambió en el año 2008 cuando se incursiona en la entrada en vigencia del Código Procesal Contencioso Administrativo? En esa norma no es que nos olvidamos del acto administrativo, como lo vimos en la mañana, el acto administrativo formal unilateral está ahí y se va a quedar ahí y lo vamos a seguir revisando y va a ser muy importante. Perdón. Va a seguir siendo muy importante para las y los administrativistas, pero el esquema se abre y entonces vamos a reconocer que ahora ustedes y nosotros podemos pedirle a los jueces y a las juezas de la jurisdicción contencioso administrativa que me revisen la legalidad directa de una actuación material, a ver si esa actuación material está conforme al ordenamiento jurídico o es una vía de hecho. Yo puedo ahora pedir directamente, sin necesidad de tener que hacer aquel sistema de reconvenciones, que el juez me revise la legalidad de una omisión o no. Veámoslo, en el código se da, y no me voy a detener mucho en las normas, se da un esquema en donde la parte de las pretensiones permite que usted haga ese tipo de solicitudes, y también esa norma del 36 engarza perfectamente con el artículo 122 en donde se establece expresamente que el juez puede hacer ese tipo de revisiones y de declaraciones. Entonces, ahora un acto administrativo se va a revisar y podemos ver si es nulo o anulable, si hay problemas de eficacia, si hubo algún problema en alguno de sus elementos, pero ya podemos entrar directamente a ver la regularidad jurídica de las otras formas de manifestación de la conducta administrativa directamente. Usted podrá hacer las reconversiones si quiere, con los problemas que eso le va a generar, pero el sistema se simplifica y damos un paso hacia adelante. ¿Y qué es lo que nos sucede en este caso? Bueno,
este abandono del actocentrismo, adivinen qué, nos vuelve a meter en un esquema de Peter Pan persiguiendo a la sombra, porque entonces quedamos con un esquema en donde la parte procesal da otro paso hacia adelante, primero que la parte de fondo. Y entonces ahora usted puede pedir la revisión de la regularidad jurídica, como les decía, en estos esquemas, pero si usted no tiene regulaciones específicas en el ordenamiento jurídico para verificar si esa conducta específica está o no conforme a derecho y tiene que irse a normas generales, esas normas generales todavía no están. Es por eso, y aquí voy adelantando un poco algunas de las conclusiones que les decía al principio. El solo repaso del esquema histórico del derecho costarricense nos va diciendo hacia dónde podríamos dar pasos para modificar. Evidentemente, la Ley General de la Administración Pública es una muy buena ley, es una ley excelente, pero la realidad, como bien nos lo señalaba don Aldo, ha ido avanzando y el sistema procesal ha ido avanzando. Y una de las formas de lograr la eficiencia de la administración pública, lograr bajar márgenes y ojalá erradicarlos, creo que eso es imposible, pero ojalá problemas de corrupción y de ineficiencia, es simplificar el sistema. Y si nosotros lográramos hacer una simplificación del sistema, podríamos tener un aparato administrativo y personas que trabajen en materia de derechos administrativos sin tener que ser administrativistas especializadas o especializados al máximo, que puedan entender cuáles son las reglas. Y es que cuando hablamos de un avance hacia la conducta administrativa, palabras más, palabras menos, uno revisa a los autores y ellos lo que nos están diciendo es, mire, vamos a tener un esquema así. Vamos a reconocer que hay actos administrativos, pero también hay silencios administrativos, sobre todo en un esquema de Estado regulador, como lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante. ¿Cómo estoy con el tiempo, Joaquín? 10 minutos. ¿A Aldo le dio más tiempo? Sí. En un esquema de Estado regulador, en donde vamos a reconocer que la administración hace este tipo de cosas. Y es que si ustedes se ponen a ver, los civilistas nos llevan en este tema 2000 años. Ya en el derecho romano ellos se dieron cuenta que las personas decían cosas, hacían cosas, no decían y no hacían. Y eso para la administración pública, es decir cosas, es un acto administrativo. Hacer cosas es una actuación material, no decir es un silencio y no hacer es una omisión. Y entonces este esquema nos permite un desarrollo más un abordaje más sencillo del derecho administrativo. Y aquí voy terminando, no le voy a consumir todo el tiempo, don Joaquín. Después de la muy completa exposición de don Aldo, ¿cuál es el planteamiento que creo se debe hacer en este tema? Y aquí les aclaro, aquí estamos tocando la superficie de las implicaciones teóricas de lo que el cambio de paradigma, que es lo que nos dice García Enterría, que es este paso hacia adelante del derecho administrativo de fondo, con modificaciones que se hicieron primero en el sistema alemán con el establecimiento de la relación jurídica ya por 1960, aunque eso no nos impactó a nosotros. A nosotros lo que nos llegó más fuerte fueron un par de modificaciones del 80 y del 95 en Francia, en materia del recurso de exceso de poder, lo que eso implicó en España en 1998 con su modificación de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa y una serie de ideas doctrinales que andaban dando ahí vueltas, y el avance en las discusiones del derecho administrativo que eso provocó en América Latina. El Código Procesal Contencioso Administrativo ha dado un paso hacia adelante. Estamos en un tema de, nuevamente, rezago del derecho sustantivo. La ley general, debe buscar alguna forma, mire, allá le tocará a los legisladores y a los académicos pensar cuál es. Yo en la práctica les digo, cada vez necesito tener esos parámetros, porque si ahora me llegan a pedir la revisión, y es que nos sucede en el tribunal, o sea, los compañeros que están aquí lo verán más o menos, en mi sección es bastante frecuente que de repente alguien dice, mire, hoy llegó la gente de la municipalidad y me botó un muro. Eso es una actuación material de un funcionario municipal.
Y esa actuación material es una vía de hecho porque no tiene ningún acto jurídico que le dé base ni tampoco tiene ningún sustento en ninguna otra norma. Yo quiero que usted me diga que esa vía de hecho está mal. La persona no quiere, no me viene a decir que estamos ante un acto tácito porque ese es un comportamiento unívoco de la administración que demuestra que hay un acto administrativo ahí detrás que él quiere que le anulen. Porque en el último de los casos, si esa persona hiciera eso y nosotros como tribunal le anulamos el acto administrativo, el muro sigue en el suelo. O se lo siguen votando si es un proceso, un trámite. ¿Qué es lo que quiere esa persona? Esa persona no quiere que nosotros le anulemos ese acto tácito. Habrán algún caso excepcional. La persona lo que quiere es que paren la demolición en curso en su mueble. Y es que les cuento las implicaciones prácticas de este sistema, de este rezago entre lo de fondo y lo sustancial, no son meramente de nombres. Yo estoy en una sección, la tercera, que vemos en la actualidad un tema de agotamiento de la vía administrativa de forma vinculante, de forma obligatoria o preceptiva en algunos temas municipales. Entonces resulta que nosotros vemos legalidad de actos administrativos. Si la persona viene y me plantea el tema, como se los dije, de lo del muro, nosotros le decimos, no, mire, es inadmisible, porque es que nosotros vemos la legalidad para agotar vía administrativa solo de actos administrativos, porque así nos ha dicho la jurisprudencia y así es la Constitución. Pero si esa persona, al contrario, me dice que lo que viene ¿cómo se llama?, impugnar es un acto presunto con determinadas características, le tengo que decir que sí. Y en el fondo es la misma relación subyacente. Lo que deberíamos tener son reglas claras que nos permitiera a todos hablar el mismo idioma y ojalá de manera simplificada, porque este es el otro problema del derecho administrativo. Ustedes saben que a la mayoría de las personas les da susto porque eso lo ven como el tema de la Guerra de las Galaxias o de Star Trek del otro lado, que no se entiende. Si nosotros lo simplificamos, se nos va a volver una discusión del día a día. Claro, siempre habrá que mantener determinadas formas para efectos de seguridad jurídica, pero el derecho administrativo está avanzando. A la luz de las nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias, creo que debemos repensar qué necesita la Ley General de la Administración Pública en esta materia. Y con esto finalizo. Eso nada más para dejar ahí planteada la idea, no vamos a entrar a desarrollarlos. Eso es la conducta administrativa, los cuadros que están enfrente, que ya ustedes vieron, y atrás las posibles patologías que regularmente se podrían presentar en cada uno de esos tipos de actos administrativos. Y de este lado a la izquierda lo que ustedes están viendo es el cambio de lo que nos implicó cambiar de un actocentrismo a un tema de conducta administrativa. El tema es muy rico, el tema tiene mucha injundia, dirían los españoles, mucha carnita, porque aquí nos da para ingresar en clasificaciones, en tipologías y en patologías de cada una de estas formas de manifestación de la conducta administrativa. Por eso les dije hace un rato, nosotros vamos a vivir la explosión del derecho administrativo. Imagínense ustedes cuando estaban en derecho administrativo 1 en la universidad, y les hablaron de acto administrativo, de nulidades, de eficacia, de validez, y aquello era una cosa interminable. Ahora multipliquen eso por 4. Y además en un esquema en donde hay muy poco escrito, hay muy poco desarrollado. O sea, esto es terreno virgen y además no podemos trasplantar de un lado al otro de manera automática. Ya los franceses están dando los primeros pasos, hay algunas cositas en Alemania. En el 2015, ya siempre me la sacaron. Aquí me está contando ya. Y ya para terminar, decirles, el mundo está avanzando y está pensando en estas cosas. España sacó en el 2015 la ley 39 y la ley 40, las 2/2015, donde se ingresa en el tema de la organización y del procedimiento administrativo. Siendo que se me acabó el tiempo, les agradezco su atención y por lo menos espero haber logrado decir o meterle la espinita de que hay algo que viene y viene grande y viene rico. Entonces, muchas gracias por su atención.